Este no es el cuento de hadas de un fichaje exitoso. Es la desgarradora historia de cómo las luces del Bernabéu se apagaron para un futbolista llamado a ser leyenda, de una estrella que trágicamente acabaría perdiéndose por lesión casi tantos partidos como los que llegó a disputar. Una de las mayores apuestas del fútbol convertida en un amargo eco de lo que pudo haber sido. En Stamford Bridge era un genio imparable, un torbellino de regates y magia. Durante 7 años sus números hablaban por sí solos, 110 goles y 92 asistencias en 352 partidos. Eden Hazard, la estrella más brillante del Chelsea, el sueño de todo gigante europeo, la pieza que faltaba para la gloria. El Real Madrid, con más de 100 millones de euros y la ilusión de un nuevo galáctico, lo trajo al Santiago Bernabéu. Pero lo que prometió ser una sinfonía de talento, se transformó en la más cruda y dolorosa de las pesadillas. Desde los primeros días de su nueva aventura en la capital española, las señales sutiles al principio pero cada vez más evidentes, no fueron precisamente las más prometedoras. La sorpresa inicial y el primer indicio de preocupación llegó con su estado físico al inicio de la pretemporada, una imagen que distaba mucho de la de un atleta de élite preparado para la exigencia titánica del Real Madrid y que de inmediato generó un murmullo de dudas entre la prensa y los aficionados más observadores. Su debut oficial el 14 de septiembre de 2019, en un partido contra el Levante, fue un presagio. Los primeros partidos de Hazard con la camiseta blanca se caracterizaron por destellos esporádicos, jugadas tímidas y una alarmante ausencia de la explosividad y el desequilibrio que lo habían convertido en uno de los futbolistas más temidos del planeta. El Hazard arrollador, el que con un simple cambio de ritmo o una finta dejaba a rivales por el suelo y decidía partidos en solitario, rara vez hacía acto de presencia. Los madridistas, aferrados a la esperanza y a la creencia en su inmenso talento, esperaban pacientemente que su lenta adaptación fuera solo cuestión de tiempo y de aclimatarse a un nuevo sistema de juego. Pero la realidad era cruel. Con cada partido que pasaba, el belga no mostraba su mejor versión y la sombra de la decepción comenzaba a extenderse sobre el fichaje más caro de la historia blanca. Cuando la adaptación parecía ser el principal obstáculo, llegó el verdadero y más cruel antagonista de esta historia: las lesiones. Lo que comenzó como un infortunio aislado, se transformó rápidamente en un calvario recurrente, un ciclo vicioso de dolencias que parecía no tener fin. Una tras otra las lesiones azotaron el físico de Hazard, debilitando progresivamente su confianza, su ritmo de juego y, en última instancia, su capacidad para competir al nivel de élite que exigía el Real Madrid. Un problema en el tobillo, seguido de una dolencia muscular, luego una recuperación, un breve regreso al campo y otra recaída. La lista de sus problemas físicos era interminable y agotadora: roturas musculares, golpes, problemas en el tendón. Cada vez que el belga parecía asomar la cabeza, que se intuía un indicio de recuperación y un posible regreso al ritmo de competición, la mala fortuna o la fragilidad de su propio cuerpo lo devolvían a la enfermería. Esto no solo afectó su condición física, sino que tuvo un impacto devastador en su estado mental. El jugador explosivo, el desequilibrante, la joya que el Real Madrid fichó por su capacidad única de cambiar partidos, era ahora una sombra de sí mismo, un fantasma de aquel futbolista brillante que había llegado con la etiqueta de galáctico. Se estima, y es un dato escalofriante, que Hazard apenas disputó 76 partidos oficiales con el Real Madrid en sus 4 temporadas. Durante ese periodo, se perdió alrededor de 72 partidos debido a sus numerosas lesiones, superando con creces el total de ausencias por dolencias acumuladas durante toda su extensa y exitosa etapa en el Chelsea, un contraste que subraya la magnitud de su pesadilla. Pero la narrativa de su fracaso en el Real Madrid no se limita únicamente al interminable rosario de lesiones que lo persiguieron. Quizás lo más doloroso para la afición madridista fue observar que incluso cuando Hazard sí lograba superar sus problemas físicos y saltar al campo, su impacto en el juego era nulo. Los números fríos e implacables, como siempre son en este caso, una prueba devastadora e irrefutable de su bajo rendimiento. En sus 4 temporadas completas con el club blanco, Hazard apenas acumuló un total de 7 goles y 12 asistencias en los 76 partidos que disputó. Un promedio de menos de 2 goles y 3 asistencias por temporada resultan ínfimas e incomprensibles para un jugador de su calibre y sobre todo para una inversión económica de más de 100 millones de euros. El desequilibrio que lo había catapultado al estrellato mundial y que lo convertía en una amenaza constante para las defensas rivales, simplemente no existía en su versión madridista. No encaraba a los defensores con la misma convicción, no generaba ese peligro constante que se le presuponía a un futbolista llamado a ser la nueva bandera del equipo. Esa explosión de calidad individual que debía cambiar partidos, nunca llegó a materializarse de forma sostenida.
Las tribunas del Santiago Bernabéu, que en su presentación lo habían recibido con una ovación ensordecedora, comenzaron a reflejar una triste realidad. Los silbidos que antes eran impensables para una figura de su estatus, se hicieron dolorosamente frecuentes y el murmullo de desilusión se convirtió en un triste eco en cada una de sus apariciones. La paciencia de la afición se agotó y la directiva del Real Madrid, tras sopesar una y otra vez la situación, llegó a la inevitable conclusión de que la inversión en Hazard, por muy doloroso que fuera reconocerlo, había sido un rotundo fracaso. Finalmente, en el verano de 2023, la pesadilla que había mantenido en vilo tanto a Hazard como al Real Madrid llegó a su tan esperado y agridulce epílogo. El club y el jugador acordaron rescindir su contrato un año antes de su finalización, alcanzando un acuerdo amistoso que permitió al belga marcharse como agente libre, liberando al club de una ficha millonaria que ascendía a los 15 millones de euros netos por temporada. Este pacto puso punto final a una de las historias más frustrantes, costosas y lamentables en la historia reciente del fútbol moderno. Se despidió del Bernabéu sin la ovación, sin la gloria, sin el legado que se esperaba de un jugador de su pedigrí, dejando atrás una de las más grandes decepciones que recuerde la afición blanca. La historia de Eden Hazard en el Real Madrid no es solo el relato de un fichaje fallido. Es una cruda y dolorosa metáfora de cómo las expectativas, las lesiones y la presión pueden aplastar incluso al talento más brillante. Su paso por el club blanco se erige como un monumento al que pudo ser y no fue. Un recordatorio inolvidable de que en el fútbol, el nombre y el precio no siempre garantizan la gloria y que las grandes apuestas a veces se convierten en las más amargas pesadillas.